clásico es dolor en pierna. Uno de los motivos más importantes y más comunes en la consulta común es dolor. Creo que todos en algún momento hemos experimentado dolor. Entonces, recuerden algo, que cuando empiecen a la práctica en general, lo que van a valorar más como queja más común de casi todas las enfermedades es dolor. ¿A quién no le ha dolido en este salón? Creo que todos hemos experimentado, algunos más que otros, en algún momento dolor. Entonces, cuando adquirimos dolor, sensación desagradable, molesta y efectiva. Claro, son sinónimos, incluso a veces un poco redundantes, ¿no? Porque es afectivo, es desagradable, es molesta. Entonces, simplemente que me den una sensación desagradable, creo que engloba el concepto de dolor. Porque hay algunos libros que les van a decir, ¿no? De una causa externa, una causa no externa, de una lesión tisular, algunos libros les van a comentar o van a leer ustedes, y ahí escapan algunos tipos de dolor, como por ejemplo el dolor psicógeno. El dolor psicógeno no tiene una afección orgánica, ¿no es cierto? ¿Sí? Normalmente entre las bases neurofisiológicas del dolor tenemos los famosos somitas, que son bloques mesodérmicos, ¿no? Tenemos el dermatoma, miotoma y esclerotomas. Simplemente para diferenciar el origen del dolor, ¿no? El dermatoma en piel, el miotoma en músculos y los esclerotomas en las articulaciones. Entonces, cuando hablamos de dolor, hay que valorar los tipos de dolor. Tenemos un dolor nociceptivo, un dolor neuropático y un dolor psicógeno. Actualmente se está comentando mucho el dolor psicógeno. Lo están conociendo más como un dolor nociplástico, ¿no es cierto? Seguro que algunos que han leído libros en referencia a dolor han podido distinguir este dolor, ¿no? Que simplemente traduce el dolor psicógeno. El dolor nociceptivo se va a dividir a la vez en dos grandes grupos: el somático y el visceral. El somático es muscular, piel, articulación, y el visceral va a ser vísceras, ¿no? Como su nombre lo dice. De la misma manera, algunas vísceras, según algunos libros, no duelen. Se lo van a encontrar en muchos libros donde dicen que las vísceras no generan dolor. Y yo no es que me quiera pelear con vuestros libros, pero a ver, siendo honestos, ¿las vísceras duelen o no duelen? ¿Ah? Sí, hay también ¿cómo, no? Cápsulas de vísceras a sus sentidos. Y sí, pues, algunos libros mencionan eso. O sea que las vísceras también generan dolor con sus cápsulas. Pero el corazón, El pericardio. ¿y el miocardio? Montesinos, ¿el miocardio duele o no? Siempre la radiografía no se hace referencia a lo que va a ser en sí lo que va a ser la capa, pero sí existe un dolor característico del miocardio, el infarto del miocardio. No para que vea tanto infarto. ¿Tú crees que los pacientes que lo buscan con dolor torácico, posiblemente algunos son de angina y algunos son? El infarto de miocardio genera mucho dolor. Mucho dolor. Y es el motivo por el cual los pacientes dicen, me duele, incluso se describe como un carácter de dolor, un dolor constrictivo complejo. Creo que la pericarditis también duele, por si acaso la cápsula también produce dolor. Porque una pericarditis, incluso tenemos posiciones mahometanas que ayudan a que el dolor de pericardio alivie cierta posición. ¿No es cierto? Otro ejemplo, Miguel García. Las vísceras huecas, sin cápsula, ¿tienen dolor? ¿Generan dolor? Sí, doctor. Las mucosas, por ejemplo, el estómago, que digamos, Estómago. una úlcera puede tener sangrados y eso duele también bastante. Se caracteriza el dolor de las úlceras, y son bastante dolorosas. Se podría, dice, hasta comparar
Con cortarnos los dedos sin anestesiarnos. ¿Ah? Por ejemplo, comúnmente, ¿por qué vienen los pacientes con colecistitis? ¿Qué se agarran? Se agarran el hipocondrio. Por eso genera otro tipo de distensión de la vesícula. Terminamos el hígado a la cápsula de Gleason es la que duele, no el hígado como tal. Viene a una vesícula, una colecistitis aguda. El paciente viene por dolor. Entonces, la vesícula, como manifiesta Villa García, le está doliendo a este paciente. La vesícula le está doliendo. ¿No es cierto? Entonces, ya saquémonos de ese concepto que nos dice que las vísceras no duelen, ¿no es cierto? Entonces, esos conceptos los tenemos que tener claro. Yo no me quiero pelear con su libro, ¿no? Porque su libro dice así, ¿no? A ver, Manchego, ¿el hígado duele? ¿Duele? ¿Por qué duele? ¿Por qué duele? A ver, Miguel García. Porque duele, doctor, no es el hígado como tal, es una sola cápsula que la rodea y esta cápsula de Gleason. Muy bien, Miguel García. Entonces, en estas vísceras macizas, las cápsulas son las que duelen. Entonces, las vísceras van a doler por 3 razones: distensión, isquemia e inflamación. Un ejemplo de dolor inflamatorio visceral. Adriano. A ver, Miguel García. Una gastritis. La apendicitis duele por obstrucción. ¿Y dónde dice allá que las vísceras duelen por obstrucción? Por inflamación. Ok, va a depender mucho de la fase de la apendicitis. Porque el apéndice a nivel del ciego, que se va a obstruir en la producción del líquido que produce, ¿no? Se va a inflamar, va a doler. Se va a distender, va a doler. Se va a isquemizar, va a doler. Va a depender mucho de la fase. Entonces, las vísceras nos van a doler por isquemia, por inflamación o por distensión. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y sobre todo las vísceras huecas van a doler por inflamación, gastritis, cistitis. La gastritis duele por una víscera hueca, estoy diciendo. Inflamación. Un infarto, Montesinos, por isquemia. Flujo de sangre, no llega, oxígeno, no hay, duele el músculo. ¿Se entiende, verdad? Y el dolor neuropático. El otro dolor neuropático es el dolor que va a afectar netamente a los nervios periféricos o centrales. Ejemplo común: herpes zóster, que está afectando el virus netamente el nervio. Siempre pongo este ejemplo: yo me golpeo la mano y una terminación nerviosa, puede ser un miotoma, etc., que va a ir por las fibras A y van a llegar al cerebro y me van a crear dolor. Pero imagínense si le doy el mismo nervio a todo el trayecto del nervio, como sucede en el herpes zóster. El herpes zóster es un virus de la varicela que va a afectar netamente a una raíz nerviosa. Es el nervio lo está agarrando. Entonces imagínense cómo es el dolor. Va a ser más intenso, quemante, urente, pero es un ejemplo de dolor neuropático. O la neuralgia del trigémino, muerde el paciente y se le va el dolor hasta arriba. Es un dolor de nervio. ¿Alguna vez han golpeado la región cubital? La corriente eléctrica, ¿no? Es porque han comprimido el cubital justamente. O sea, les dio como, es un dolorcito, ¿no? Dolor neuropático. El dolor psicótico. Siempre me paro un poco en este tipo de dolor, porque créanme que en casi todos los hospitales un buen grupo de médicos no sabe reconocer el dolor psicógeno. La mayoría cree que el dolor psicógeno es un dolor. Ni siquiera un dolor, sino es algo que se ha inventado el paciente. O el estudiante de medicina, por no dar su examen, se va y dice: ¡ay, me duele! Cuando no, me duele. Un dolor que no duele es dolor. A veces usted inventa y dice: me duele mi cabeza, por eso me he hecho clases con usted. ¿Es un dolor psicógeno?
Ojo, no me confundan lo que ella me quiere engañar a un dolor real. ¿Eso sería dolor? No, es que es dolor, es algo que te está diciendo cuando ni siquiera existe. Pero recordemos que el dolor psicógeno es un dolor real, el paciente sí experimenta dolor. No es que diga me duele cuando no le duele, a él sí le duele. Lo que pasa es que les hacemos tomografía, hemogramas, glucosas, PCR, etcétera, 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 y no le encontramos nada. No hay nada orgánico que me indica que sí realmente le duele. Mañana viene, no viene a práctica, me ha dolido la cabeza. ¿Qué hago? ¿Le creo? Me miro a la cara y... Entonces me dejo entender, ¿no es cierto? Eso no es dolor. O sea, ni siquiera debería entrar dentro de lo que es dolor. El dolor psicógeno, chicos, es un dolor que existe. Vienen a las emergencias de los hospitales y yo lo he validado y le dicen, me duele, sobre todo cabeza o barriga. Hemograma, glucosa, ecografía, todo. Le traen. Pues no hay nada, señora. No hay nada. Y cree el médico que le está engañando al paciente. Y no estamos entendiendo que ese paciente sí realmente tiene dolor. ¿Cómo te das cuenta? Es difícil darse cuenta, ¿no? Sí tenemos el beneficio de la cura del paciente. Ahora, donde yo no les creo, es que les duele la cabeza y digo, doctor, necesito un certificado porque me ha dado. Ya, ¿no? Eso que dice, ¿no? O puede ser que sea cierto y realmente le ha dolido. Dice, pero ya, no hay forma. ¿Se entendió? El dolor psicógeno sí es un dolor. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de este tipo de dolor psicógeno es que normalmente no cede a analgésicos habituales. Generalmente cede a un tratamiento antidepresivo. Me dejé entender que no hay antidepresiva, le doy sertralina, citalopram, etc. Y poco a poco esos dolores van desapareciendo. Entonces, dolor somático y dolor visceral. Algo importante. Yo le golpeo la cabeza a nuestra compañera, me va a decir, me duele acá, ¿no es cierto? Vamos a ver si empieza una apendicitis aguda. Ay, si el dolor, me duele la barriga, me duele el epigastrio, el mesogastrio, y ahora me está doliendo la fosa ilíaca derecha. Es la secuencia de, mirad si el mes. ¿Pero qué se llama la secuencia? Punto es McBurn. Punto es McBurn. La secuencia, ¿no? Que el dolor fue el primero en el epigastrio. ¿Qué se llama? ¿Cronología de? No. Entonces, el dolor visceral no se logra identificar claramente en un inicio. Es un dolor, una cronología múltiple, ¿no? Se llama la cronología de Moore. Entonces, ¿por qué le dolió el epigastrio y luego el mesogastrio y luego el hipocondrio, la fosa ilíaca derecha? Porque así se estaba instaurando. Es más, ¿alguna vez les ha dolido la barriga? Sí, ¿no? Y van y les dicen, ¿qué parte le duele? Acá, agarra el médico acá, acá. Ustedes mismos no saben identificar dónde les duele, ¿no? Porque es un dolor visceral, que poco a poco sí se va localizando, pero la mayoría de las veces no es localizado adecuadamente. En cambio, el dolor somático es facilísimo, ¿no? Le golpeó la mano, ¡ay, me duele mi mano! ¿Dónde duele mi mano? Acá, dice, ¿no? Localizado. El tipo de fibras, y por toda la trayectoria de primera, segunda, tercera y cuarta neurona a nivel de cerebro, ¿no? Entonces tenemos las fibras mielínicos tipo A y las amilénicas tipo C, ¿no? La C para vísceras y la A para somáticos. Dolor somático, por ejemplo. Traumatismos todos hemos tenido, pero no hemos caído por lo menos. Pinchazos, golpes, corte, torsión de articulaciones. Y tenemos varios receptores, ¿no? Por ejemplo, miren este ejemplo. ¿Esa fractura lumbar? Sí, ¿no? ¿Qué tipo de dolor sería? ¿Y en el hueso? ¿Qué partecita? Periósteo.
Dos. Entonces, las vísceras por distensión, isquemia e inflamación. Las oclusiones intestinales, por ejemplo. ¿No es cierto? Se obstruye una parte del intestino, se enrolla. ¿Qué pasa con las asas? Se distienden. ¿Y el dolor es por? Distensión. Visceral y por distensión. O por distensión. Ahí se le va a meter, Chile, ahí se le mete rayos, ¿no? Sí. Ahí se le mete La isquemia. Al torcerse, como encuentra se mete la isquemia y devuelve aún más, ¿no? Y curiosamente, muchas oclusiones intestinales o muchas apendicitis, por ejemplo, en algún momento cáncer, porque se distiende y se inflama. Un apéndice se distiende y se inflama, ¡pum! Se revienta, baja un poco el dolor porque la distensión disminuye porque se perforó. ¿Me deben entender? Baja, o sea, no es que desaparece, baja, pero a mala suerte pues ya se volvió en peritonitis, ¿no? Y ahora ya también, el peritoneo duele por... Muy bien. Clarísimo hasta acá, creo que está clarísimo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos la vesícula. Se distiende, duele, se inflama, duele. Se inflama, duele. El estómago, mucosa, se inflama, duele. El intestino se distiende, se inflama y duele. Muy bien, entonces, el dolor neuropático, como les comentaba, a veces tiene un trayecto, es decir, sigue una estructura nerviosa. Por ejemplo, una ciática, una lumbociática, ¿cierto? Donde existe el compromiso del dolor, donde existe el compromiso del nervio, ¿cierto? Es la conclusión de varias raíces nerviosas de la columna, ¿cierto? Se distiende, se estira, se pinza a nivel de su raíz, va a doler. Tiene esas características, por ejemplo, el dolor neuropático, ¿no? Empieza en un lado y se va a ir a otro lado, que eso es lo que vamos a hablar después. Pero hay que valorar eso. Hay un dolor que se llama el dolor fantasma. El dolor fantasma se produce en algún miembro que ya no existe, en un amputado, ¿no? El dolor fantasma es visceral, es somático, es psicógeno o es neuropático. ¿Por qué es psicógeno? No existe si P y le duele. Uno, ¿no? No, apareció. Aparece. A ver, aparece. Sería neuropático porque es, bueno, se da una lesión en el sistema nervioso central. ¿Central? ¿En su cabeza? ¿En su piel le han cortado la cabeza? No, en el sistema nervioso periférico y central. A ver. El dolor fantasma no es psicológico. Es neuropático. Porque hay terminaciones nerviosas que están generando el dolor como si estarían en su piel. Es un dolor neuropático, no es psicógeno. Claro, porque es psicógeno grano, pero es neuropático. Y el dolor psicógeno, ¿no? Generalmente pacientes con problemitas asociados a estrés, etc., ¿no? También el psicógeno se menciona como aquel dolor que se exacerba a un estímulo más de la cuenta. Por ejemplo, la agarro, dice, ¿no? Pero si solo te tocaba, dice, ¿no? Eso se llama hiperalgesia. En algunos casos solo tiene, ¿no? La exacerbación del dolor de un estímulo que normalmente no genera dolor, pero el paciente sí requiere. Y ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Que algunos de ustedes son más tolerantes al dolor, ¿cierto? Eso va a ser muy variable y eso es normal, por último, ¿no? Algunos estímulos fuertes se caen, se levantan y hasta sonríen, ¿no? Algunos se caen, se golpean de la misma intensidad y no se pueden parar y hasta lloran, ¿no? Y eso es, su organismo, ¿no? Así como algunos son más llorones que otros, ¿no? Te has sacado cero, te has sacado cero, vaya, sin siguiente nos vemos. Pues, cada uno como percibe, ¿no? O sea, igual es el dolor, depende del umbral del dolor. Entonces, eso
Claro que en pacientes más emocionales el dolor generalmente es más, son menos tolerantes al dolor. Terminología del dolor. Vamos a hablar de este famoso biblioteca, el famoso Alicia. ¿Alguna Alicia hay acá? ¿Alguien? No hace cansancio. Alicia introduce varios términos, o sea, varios puntos. Es un poco, y siempre lo pongo, la gente lo dice, significa, ¿no? Que nos orienta más o menos a poder hacer una buena anamnesis del dolor. Si ustedes se acuerdan, Alicia Peca, pues cuando ustedes pregunten y hagan las historias de un paciente con dolor, Alicia Peca, no le van a decir necesariamente en esta secuencia, pero no se cobran ningún paso. Le preguntaré desde cuándo le duele, que es de antigüedad, ¿está localizado su dolor o está generalizado? Luego le preguntaré ley, ¿no?, de irradiación. ¿El dolor está en un punto o se va a otro sitio? El carácter y cómo le duele. Esa es la parte más importante de toda esta parte. ¿Cómo? Intensidad. ¿Qué tanto le duele? Según lo viste, que no, ¿le dolía? ¿Cuánto te ha dolido? ¿Harto? ¿Poco? Entonces, eso, harto, poco, poquito, más o menos hartito, tenemos que volverlo más objetivo. Es cierto que el dolor es un síntoma, y por ser un síntoma es subjetivo. Pero saquemos esa subjetividad, algo de objetividad. ¿Qué tanto te duele? Harto, hartito, mucho. Hay varias escalas que podemos usar acá, ¿no? Después, atenuación. Atenuación se refiere con qué, empeora o con qué. ¿Qué? Pero se refiere a eso, ¿no? ¿Te duele el pecho? Sí, eso es marginoso. Corro y me duele más. Te duele más cuando haces actividad física. Eso es un agravante a ese dolor, marginoso, ¿cierto? Y sin ir lejos, o sea, la plegaria maometana en una pericarditis. Dice, me pongo en esta posición y me calma el dolor. Es un atenuante del dolor. Aunque el ejemplo típico de los libros es, ¿no? ¿Cómo me duele? ¿Qué cosa es? Úlcera. ¿Cómo me calma? ¿Úlcera? No, eso es si comes se te En cambio, son las gastritis y duele. Y por eso cuando la persona, el paciente come, lo que pasa con la comida, en el caso de la gastritis, la comida como que taponea la úlcera y hace que todo el ácido clorhídrico que está dañando las paredes de la úlcera, que baje el dolor. O sea, la comida taponea la úlcera y baja el dolor. En cambio, una gastritis, la misma comida es la que produce el dolor. También en el caso de que va a ser una úlcera gástrica, doctor, se menciona que la noche va a ser muchísimo más intensa, esto último por lo que es el ritmo circadiano, lo que es el ácido clorhídrico. Es por eso que el paciente llega a pararse en las noches y puede ingerir algo para atenuar el dolor. A diferencia de la gastritis, que los alimentos lo elevan más, como incluso lo hacen más intenso. Bueno, atenuación. Periodicidad. ¿Cómo te está doliendo? Evolución. Concomitancia. ¿A qué se refiere la concomitancia? ¿Qué es lo que La insuficiencia cardíaca le duele a usted. ¿Le duele la insuficiencia cardíaca? Entonces, es que hay algo que no entonces, ¿qué te puedo decir? una asociación. A ver, Sí, 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 More.
concomitante de la insuficiencia cardíaca, otros son los edemas pulmonares que podrían haber. Bueno, pero en sí, el principal... Pero sí, ojo, estamos hablando de dolor, ¿ah? Está entrando en dolor. En el caso de una insuficiencia cardíaca, tendría que ser un dolor, por así decirlo, dependiendo. Por ejemplo, nos pongamos mejor en el ejemplo de un infarto miocardio, por ejemplo. En ese caso, por ejemplo, a ver, se va a agravar, por ejemplo, obviamente, por un esfuerzo físico, por ejemplo, porque iba a ser obviamente opresivo o... Estamos hablando de concomitancia. Por ejemplo, en el caso del infarto, el dolor viene acompañado con sudoración. Los pacientes a veces vienen con náuseas. Sudoración, náuseas, un poco de disnea, Esa es la concomitante. desvanecimiento. Esos son sus concomitantes. Lo que Ese lo que dolor acompaña del infarto, al dolor. agudo del Así miocardio. es la oración. Y la analgesia que cosa toma, ¿no es cierto? ¿Qué medicinas? Después, medicinas por ahí. Apellido ya apareció, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué más participó? A ver, vámonos entonces con este grupo. Stephanie, Sí, doctor. de joven, ¿no? No, a ver, un clic por abajo. A ver, Samayoa. Cuando yo hablo de dolor, de acuerdo a su antigüedad, vamos a clasificarlos en tres grandes grupos. ¿Cuáles son? O dos, por lo menos. ¿Cómo clasifico la antigüedad del dolor? A ver, ¿dijiste no? A ver, ¿cómo se divide? Dolor agudo menos de 7 días. Crónico más de 7 días. El paroxístico Episódico. o intermitente. Siete días. ¿Samayoa qué pasó? Pina. Episódico. Entonces, tenemos el agudo, el crónico y el paroxístico. Y llegas. De acuerdo al carácter del dolor. Es como duele, ¿no? ¿Qué semiología o qué tipo de carácter de dolor has leído? La transfixiante, ¿cómo es el transfixiante? Que pasa de un lado hacia otro, es como si te acuchillaran. Ya. Ese es en la pancreatitis aguda. ¿Ve? ¿Otro? Exquisito. Exquisito, ¿ya? Dolor exquisito, ¿ya? En la neuralgia, ¿ya? ¿Otro? Este es un montón, ¿eh? Urente. Urente, ¿ya? No, urente, ¿dónde? Urente, digamos, se da como en forma de cinturón. A ver, Bobo. Urente sería el herpes zóster, constrictivo en un infarto agudo del miocardio, fulgurante en una polineuritis, taladrante en una odontalgia,
un pulsátil en un absceso o en alguna inflamación. También podríamos tener un sordo, un dolor sordo en donde hay menos intensidad y no hay molestias, como lo sería un cáncer. Pues antigüedad facilito, ¿no? Dolor agudo, paroxístico y crónico. Casi vamos a tener un poco de discusión con muchos autores. Algunos agudos consideran una semana, otros 3 días y otros 3 semanas. Creo que el corte más común es una semana, para decir que es agudo y crónico. Y los paroxísticos, ¿no es cierto? Reciban si no reservables, ¿no? El migraña creo que es el mejor ejemplo de dolor paroxístico, ¿no? Antes de su examen, con sus migrañas, o mejor dicho, después de sus exámenes, ¿no? Localización. ¿El dolor está localizado o es generalizado? A ver, dolor localizado. A ver, voy a poner un ejemplo. Una cefalea localizado, ¿no? Y un generalizado, una fibromialgia reumática. Y la fibromialgia reumática, que creo que es lo que veo bastante. Les duele el hombro, les duele el cuello, les duele la espalda, les duele la cintura, les duele la... ¿Qué no les duele a esos pacientes, no? Es generalizado, ¿no? Es creo que un ejemplo bastante común, o la artritis reumatoidea, ¿no? Donde hay compromiso poliarticular, donde el paciente le duele sus manitos, su codo, su hombro, su rodilla, ¿no? Porque es un dolor que se está generalizando. Creo que son los ejemplos más comunes. Si está localizado, te golpeas la rodilla, ¿dónde te duele la rodilla, no? Se localizó, ¿no? A eso se refiere la localización. Ahora, irradiación o propagación. Este concepto sí quiero que lo tengan claro. Cuando hablamos de irradiación significa que el dolor empieza en una zona y se va a otra zona. A eso se refiere la irradiación. Eso como concepto, como título. Ese es el título de irradiación. Que el dolor empieza en un sitio y se va a otro sitio. Eso es irradiación. La pancreatitis, doctor, el dolor en el cinturón. Ese es otro ejemplo de dolor irradiado. Pero aquí yo quiero llegar a la irradiación. Que vamos a tener 2 subgrupos grandes. El irradiado propiamente dicho y el referido. Irradiado propiamente dicho y el referido. Cuando ustedes hagan medicina interna el próximo semestre, ¿no? En 2 semestres, o en 3 tal vez, se van a quejar de un paciente con dolor precordial y van a encontrar en sus libros irradiado a hombro izquierdo.